Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje nocturno Santiago Caldera en Turbus, en un Marco Polo New G7, un viaje entretenido que hice en familia para poder conocer el fenómeno del desierto florido en Atacama. Este viaje Santiago Caldera demora cerca de 12 horas. El bus atraviesa el desierto de Atacama en el norte de Chile, pasando por La Serena, Vallenar y Copiapó, en un viaje de cerca de 880 kilómetros. Estamos en el terminal Alameda de Turbus, recinto remodelado en 2020, lo he mostrado en otras ocasiones, también recibe el nuevo nombre de Estación Turbus, aunque todos le decimos igual terminal Alameda, y está justamente en la estación de metro Universidad de Santiago. Aquí teníamos que tomar el bus para ir a la ciudad de Caldera. Este recinto agrupa a la mayoría de los servicios de Turbus y algunos horarios de empresas filiales como Jack, Condorbus, entre otras. Pero principalmente buses de Turbus, muchos Turbus. En el interior había un auto antiguo, siempre hay un auto antiguo. En otro video les mostré un poco del Museo de Yedimar, que también es de Turbus. Esta zona es previa al embarque, una sala de espera donde puedes sentarte, hay algunos comercios para comprar cosas para el viaje, nosotros compramos unas galletas, bebidas, cosas así, y todavía quedaban algunas decoraciones de las fiestas patrias en septiembre, por eso hay unas escarapelas y algunas cosas alusivas a esa fiesta. En esta zona están las puertas de embarque para los distintos servicios, y arriba de las puertas hay pantallas que indican el horario, el destino, el andén y las paradas intermedias. Nuestro bus salía a las 21:30 horas desde el andén 3. Los andenes 1 al 4 agrupan los servicios de la zona norte, desde Arica, que es la punta norte del país, hasta la ciudad de Ovalle, pero obviamente con muchas ciudades entre medio, muchas ciudades, y entre ellas está Caldera. Ese bus va a Calama, 20:45 horas, otro Marco Polo New G7 del mismo tipo de bus de este viaje. Los otros andenes de la zona nueva agrupan a buses que van a la zona central y la zona sur, y los buses de la zona norte siempre salen desde acá. En la zona de andenes me quedé a fotografiar y grabar algunos buses que me parecían interesantes antes de que llegara el bus de nosotros. Un viaje que tiene video es este bus amarillo con naranja, el servicio premium de buses Jack, rumbo a Temuco, Villarrica, Pucón. Un viaje muy entretenido, una zona muy hermosa y el bus también es súper cómodo. Una muy bonita experiencia y es bonito poder recordarlo mirando este bus llegar a los andenes. Y otro bus premium, la unidad 2690, esa noche tenía servicio a Valdivia y Futrono. Otro viaje con una zona muy linda en el sur de Chile. Al ver estos buses recuerdo mis viajes, pero también uno se motiva a pensar en otros destinos, en nuevas aventuras, sobre todo cuando dice el panel alguna ciudad que no has conocido todavía. Dan ganas de viajar. Uno se motiva. El bus de nosotros tomó pasajeros en el terminal San Borja a las 21 horas. Y ahora tomaba al resto de los pasajeros acá en el terminal Alameda. Ahora nos tocaría subir, la emoción de comenzar la aventura. Con la llegada del bus, las personas empezaron a ordenarse, a hacer filas para entregar el equipaje y para subir al bus. Un detalle curioso es que este bus Marco Polo New G7 vino como algo puntual, pero estos buses están asignados a otras rutas. Igual fue algo bueno porque quería probar cómo eran estas unidades y justo del cielo, gracias a Dios y a muchas cosas, me tocó viajar en una, pero habitualmente es otro bus el que va a Caldera. ¿Cómo están? Tengo sueño. ¿Cómo no lo hacían? Esta vez viajaremos en el primer piso, en plural, porque viajaré con mi familia en estos asientos salón cama. Como subieron varios pasajeros en San Borja, no voy a mostrar el segundo piso todavía porque está lleno, lo veremos al final del viaje. Por mi parte, si bien he hecho varios viajes en bus, me pone muy contento poder hacer estas travesías en familia,
poder compartir ciertas cosas como que mi mamá o mi hermana conozcan el desierto florido. Este es el tercer año en que me muevo a Atacama para ver esto y es un fenómeno muy lindo, para mí vale totalmente la pena. Desde este piso quizás se vea menos, pero el viaje es muy cómodo en estos asientos y son 12 horas, entonces creo que es bueno privilegiar la comodidad a veces. Estos asientos de Marco Polo NG 7 son muy cómodos, con un buen espacio, hay puertos USB, una buena reclinación. Y como les contaba, fue un poco sorpresivo porque el bus que Turbus asigna a Caldera generalmente es la generación anterior de Marco Polo. Un Marco Polo G7 que me tocó en el viaje de vuelta y que lo verán en otro video. No sé por qué habrán puesto este bus más nuevo, pero yo estaba feliz porque quería viajar en uno de estos y por fin me tocó de casualidad. Son detalles que a uno lo ponen feliz, sobre todo uno que conoce estas cosas. Comenzó el viaje saliendo desde el terminal Alameda de Turbus. Pese a que era día viernes, porque fuimos por el fin de semana a Caldera para ver el desierto florido, para estar en la playa de Bahía Inglesa, pese a que es viernes no había tanto caos en el terminal, ni en los andenes, ni en la zona, aunque puede ser que yo lo haya visto diferente porque llegamos temprano, con mucho tiempo, nada como llegar con tiempo a un lugar y estar tranquilo. Todo el viaje es de noche, no veremos muchos paisajes, aunque los viajes nocturnos tienen otra magia. Poder dormir en el bus, poder descansar, reflexionar, pensar en muchas otras cosas. Y para nosotros también era poder viajar en familia, a otro lugar, a recorrer, con la ilusión de todas esas cosas bonitas que viviremos y que estarán en otros videos posteriores. El viaje de ida tiene esa ilusión de la esperanza en el porvenir, aunque la vida misma deberíamos vivirla con esa misma esperanza, porque es un solo viaje de ida, no tenemos posibilidad de volver. Creo que por lo mismo hay que darse esos espacios, hacer cosas en familia, con amigos, con las personas que quieres. Antes de dormir, en algo menos profundo, fui al baño del bus, que es el baño típico que han visto en otras ocasiones. Creo que ya han visto muchas veces los baños de los buses. El baño es solo para orinar, en otros casos tienes que decirle al asistente para que pare en alguna bencinera o algo así. A mí me cuesta un poco dormir en las noches, una mala costumbre que me quedó desde la universidad, pero por lo menos estaba relajado, estaba tranquilo y estaba feliz. Muy feliz viajando en este bus, muy feliz viendo a mi mamá, a mi hermanita descansar, y yo también traté de dormir y descansar dentro de lo que podía. Ya en la madrugada había dormido algo y mirando por la ventana reconocía que estábamos en una ciudad grande, en la conurbación de Coquimbo y La Serena. Es un viaje que he hecho muchas veces y por eso reconocía que había afuera. Aparece en el canal también este viaje con muchas empresas, muchos modelos de buses y creo que seguiría haciendo viajes para allá porque me encanta viajar a La Serena. Este bus pasa muy tarde o muy temprano, dependiendo de cómo se vea, pasa a las 3:30 de la mañana en La Serena y en el terminal, en los andenes, había otros buses que iban justamente a Copiapó. La ciudad principal de este viaje es Copiapó, la capital regional de Atacama. Aprovechando la luz en el techo, muestro un poco del detalle de estos asientos de Marco Polo New G7. A veces está la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el G7 y el New G7? Aunque son muy parecidos, el New G7 es un facelift, es una actualización. Un detalle para el usuario es que los asientos son una versión mejorada, mucho más cómoda, para mí es mucho más cómoda. Por eso también me alegraba poder viajar en esta unidad más nueva, porque significaba que tendríamos mejores asientos para viajar. Ese bus azul, SIGBUS Elite, lo hemos visto en otros videos y viajes, es un Modaza Zeus 4 con horario Copiapó. Esa unidad es muy bonita, ese color azul es brillante, muy hermoso. Y por dentro igual es un bus bonito, muy cómodo. Al lado había un bus de Condor Bus, otro Marco Polo New G7 que hace la ruta Santiago-Copiapó. Y cuando nos empezamos a ir, llegó un bus de Romani, un Modaza Zeus 3, que también estaba haciendo la ruta Santiago-Copiapó. Como que pasan a la misma hora,
todos los buses pasan a la misma hora. El bus Pullman Bus que vimos al inicio, cuando se estaba yendo del terminal, también iba a Copiapó, pero ese termina en Calama. Todos esos buses, y hay otros más que no veremos, son de la competencia directa de este bus en que vamos viajando. Por mientras, dado que es de noche y no hay muchos paisajes por ver, veamos la ficha y seguimos con la aventura. Este bus es un Marco Polo Paradiso 1800DD New G7, chasis Scania K400, inscrito en enero 2019. El bus tiene 48 asientos semicama en el segundo piso, hay 12 asientos salón cama en el primer piso y yo voy viajando en el asiento 12, el último asiento individual. Estos buses Marco Polo New G7 de Turbus trabajan en la ruta Santiago-Arica, Santiago-Iquique, Santiago-Calama, que son las rutas más largas en el norte de Chile, y algunas otras rutas, pero insisto, fue algo muy afortunado poder viajar en este bus específico. El precio normal de estos boletos hoy en día es de 27.000 para el semicama, 33.000 para el salón cama, entre 30 y 37 dólares respectivamente. El asiento individual es un poco más caro. Y nosotros lo compramos en el sitio web de Turbus, lo compramos con un descuento del 25% con la tarjeta CMR. Como siempre, estos videos son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay packs con descuentos. Y también muy agradecido de quienes apuestan por mi trabajo comprando los libros o con el botón super gracias que tiene este canal de YouTube. De verdad, muchas gracias por apostar por mi trabajo y me alegro que les guste todo esto que hago, con mucho cariño. En la madrugada pasamos por la ciudad de Vallenar, pero fue una pausa corta, obviamente subieron y bajaron pasajeros, pero era muy temprano y yo seguí durmiendo. Y ya después, con el pasar del tiempo, comenzamos a ver el amanecer en el desierto de Atacama con la clásica Camanchaca, la niebla marina y fría que entra en todas las mañanas. Es una niebla espesa, por momentos la visibilidad es súper baja en algunas partes, aunque en el video no se nota mucho. La llegada a Copiapó está marcada por este puente, el puente del río Copiapó, aunque es un río que tiene poca o casi nada de agua. La ventana estaba algo empañada, pero es parte de despertar, porque yo también tenía la vista como empañada. Aunque había logrado dormir algo, pero no estaba viendo tan nítidamente. Quizás la gente de Copiapó puede orientarnos mejor. Hasta ahora cada empresa tiene su terminal y casi todos los terminales están por acá, en la zona céntrica. Pero desde este año hay un nuevo terminal de buses. Yo pensé que usaríamos ese terminal, pero no. Andimar tenía el mismo recinto de antes y este bus de Turbus entró al terminal que tienen desde hace años. Entonces, a lo mejor ustedes saben mejor qué saben de este nuevo terminal de Copiapó. Quedo atento a sus comentarios y obviamente a las otras cosas que puedan comentar sobre este viaje tan bonito. Ahí se ve el mismo bus que vimos antes, el bus 3065 que va a Calama, o que iba a Calama en esa ocasión. Pasó un poco antes que nosotros. Turbus tiene este terminal propio en Copiapó y que sirve como base de operaciones para los buses de esta empresa y de sus empresas filiales. Hay negocios, varios horarios. En esa mañana estaba nuestro bus y un bus cama premium que iba a Santiago. Todos los pasajeros del bus tuvimos que bajar. La tripulación nos dijo que el bus cargaría combustible, por eso estábamos todos abajo. Algunos aprovecharon para tomar desayuno, para estirar las piernas, caminar un poco y yo obviamente hice algunas fotos, otros videos con mi bus y los otros buses que había. Ahí están yendo a cargar combustible, pero es aquí mismo, dentro del terminal, así que veremos un poco de esa maniobra. Y este es el bus Premium, unidad 2908. Revisando horarios, ese bus salió a las 21:30 horas desde Calama, la misma hora a la que salimos nosotros. Todas las rutas del norte son largas. El bus salía desde aquí a las 8:30 y llega a Santiago a las 19:30. O sea, todo el viaje que nosotros hicimos de noche, este bus lo hará de día. Lo malo es que por el tema sanitario no da nada de comer.
hay que llevar comida, pero es un viaje que se ve muy bonito. Ya con el bus lleno de combustible volvió a aparecer a los andenes para llevarnos a la ciudad de Caldera. Y se va el bus rumbo a Santiago. Igual es nostálgico, la primera vez que estuve en Copiapó fue hace 7 años, justamente gracias al desierto florido, así que ver esto me recuerda a esos momentos. Esto es otro terminal que está cerca, ahí ven el bus Sigbus que vimos antes, terminó su ruta aquí, y en unas cuadras cercanas hay otro terminal pequeño que funciona, o donde funciona Buses Caster, esa empresa local hace la ruta Copiapó Caldera, que es el tramo que nos falta. Copiapó es una ciudad con una gran historia, una de las principales ciudades del desierto de Atacama. Lo he contado otras veces, pero esa historia, al igual que la historia de muchas ciudades del norte, está ligada a la minería. Cerca de Copiapó está la mina San José, la mina conocida por el rescate de los mineros, los 33 mineros, y también hace siglos atrás, entre Copiapó y Vallenar, estaba la mina Chañarcillo, una de las minas de plata más grandes del mundo, aunque ahora está abandonada, pero fue uno de los motores de desarrollo de Chile. La ruta hacia Caldera es tranquila y aunque vemos algunas cosas verdes, algunos cultivos, gracias a las aguas del río Copiapó, que está en paralelo a la ruta, los cerros y las arenas, todo eso igual nos indica que atravesamos el desierto de Atacama, un desierto donde está esta niebla matutina que les contaba, pero donde llueve muy poco. La mayoría de las veces no llueve en todo el año. Aprovechando que el bus no estaba tan lleno, porque muchos pasajeros bajaron en Copiapó, me cambié por un rato al segundo piso, a los asientos semicama. Obviamente es más estrecho, es una categoría económica, pero sigue siendo cómodo. Cuando viajé en 2017, viajé en semicama con unas amigas para ver el desierto florido, y ahora en esta floración grande volví a Caldera, pero con mi mamá y mi hermana en el piso de abajo. La adultez me pegó un cachetazo. Eso sí, como viajamos en un día viernes, ahora era sábado, había muchos pasajeros que llegaban a Caldera. Personas que viven allá, personas que, como nosotros, íbamos como turistas. Esa vez fue diferente porque era agosto, invierno, cerca de primavera, y éramos pocos pasajeros en un día de semana. Ahora estaban dando una película de los Minions y antes de la noche dieron una de Cruella de Vil, la de Emma Stone. Igual es entretenido ver las películas, igual me entretengo mirando las películas de los buses. En las afueras, el desierto tenía inusuales manchas verdes, manchas de pastos y algunas flores. Y eso es lo que veremos más adelante. Esas flores hermosas que adornan el desierto en esta primavera fugaz. Muy fugaz. Y afuera tenemos el aeropuerto Desierto de Atacama, el aeropuerto oficial de Copiapó. Si ustedes vuelan, llegarán a este lugar, aunque está bien lejos, a unos 50 kilómetros de Copiapó. Ha sido un viaje muy bonito, entre que recuerdo esos viajes del 2015, del 2017, pero también con momentos muy bonitos en este 2022. Y esto que ven es Caldera, nuestra ciudad de destino. Hay muchas formas de ver y disfrutar el desierto florido. En un video anterior les mostré un tour por el día en bus, esta vez veremos otro tour desde Caldera, y también hay tours desde otras ciudades. Me pone feliz poder compartir esto con mi familia, pero también con ustedes que me ven desde la pantalla. Así que muchas gracias por la sintonía, por disfrutar de todas estas cosas que hago y que comparto con mucho cariño. Caldera es una ciudad tranquila, bonita, no tan ajetreada como en esa época de Chañarcillo, que fue el boom, el peak. De hecho, el primer tren de Chile justamente hizo Caldera-Copiapó, queda algo de esa época, pero como recuerdo, porque hoy es mucho más relajada. En Caldera, este bus de Turbus usa un terminal de Pullman Bus. Son las únicas dos empresas que entran a la ciudad, porque además pasan por la carretera, pasan por fuera, pero no entran a Caldera. Así que hemos llegado. Ahora toca bajar
ha terminado el viaje, 12 horas de viaje en este hermoso bus de Turbus. Ha sido una linda aventura, muy buena aventura. Esto es el terminal de Pullman Bus y Turbus en Caldera. Hay un baño que estaba cerrado, algunos perros, aunque son simpáticos, y este bus 2960 que nos llevó desde Santiago. Por mi parte, nuevamente y obviamente, agradezco mucho por la sintonía, por la buena onda. Espero que se hayan sentido acá, que haya sido un momento grato para ustedes, tan grato como es para mí viajar como siempre, pero también haber viajado con mi mamá, con mi hermana y disfrutar de todas estas cosas tan bonitas. Y nosotros como aventureros bajamos del bus para subir al furgón del tour. Vamos a ver las flores del desierto florido, pero eso queda para otro video. Un abrazo gigante, que Dios los bendiga mucho, que los cuide mucho y que tengan muchas aventuras con sus seres queridos. Chau, cuídense.